29 de junio del 2018. Esta es una fecha poco memorable para la gran mayoría de los que estamos en este lugar. Pero, puede ser tan trascendente cuando nosotros sabemos que esa fecha fue la fecha en que México le ganó a la potencia mundial de Alemania. Cuando ustedes escucharon la fecha dijeron, sí, claro, wow, esa es la fecha que yo recuerdo. No. Porque las noticias son relevantes en la medida de lo trascendente. Las noticias son relevantes en la medida de lo trascendente. Jesucristo ha comisionado a los 12 a salir a proclamar una gran noticia. Dios ha venido a encarnarse en un cuerpo y Jesucristo es Dios y llama a 12 discípulos, como lo encontramos en el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y a estos 12 que Él llama, les dice, ustedes son heraldos de una gran noticia. Para muchos esta noticia será irrelevante, así como para nosotros cuando escuchamos la fecha dijimos, ¿y eso qué? Pero para otros, en verdad, será el encuentro con la vida. Esa noticia que estos hombres tenían que proclamar sería para muchos olor fragante de vida. Así que estos discípulos están recibiendo las últimas instrucciones antes de salir y proclamar estas noticias. Estos discípulos están recibiendo de su maestro todo lo que tienen que saber. Y les recuerda que no hablarán, ellos no saldrán a cumplir su misión y no llevarán un mensaje propio, sino que serán enviados y serán comisionados no a predicar sus propias ideas, sino serán heraldos del rey. Serán heraldos del rey. Y estos 12 discípulos y aquellos que se agregarían estarían proclamando y transmitiendo fielmente los decretos que el rey les ha dado. Por lo tanto, el hecho de que las personas que escuchen este mensaje rechacen el mensaje, estarán rechazando no al mensajero, sino ¿a quién? Al rey que les ha comisionado a predicar ese evangelio. Negar ese mensaje y contradecir ese mensaje no están contradiciendo al mensajero, sino a aquel que les ha enviado a predicar ese mensaje. Porque ¿quién los ha escogido? Dios. Dios los ha escogido. ¿Quién los ha designado? El Mesías los ha designado. Así que ellos no van con sus propias credenciales, sino van con las credenciales de alguien más. Y es interesante ver el verso 40, porque dice, el que a vosotros recibe, ¿a quién recibe? ¿Quién está diciendo esas palabras? Jesucristo le está diciendo a estos 12, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que pensemos ahora en el flujo contrario a esto. El que recibe a Dios es el que recibe a Cristo. El que recibe a Cristo es el que recibe al mensajero con el mensaje que Dios le ha comisionado. No se trata de recibir en un sentido de hospedaje. Se trata de recibir en un sentido de aceptar y creer el mensaje. Por lo tanto, quisiera que tú y yo pensáramos por unos instantes en la siguiente proposición. Porque Cristo nos trajo su mensaje eterno, tú y yo tenemos que proclamarlo. Porque Cristo nos trajo su mensaje eterno, tú debes proclamarlo.
Este es el mensaje. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, y Él vino a salvar a su pueblo y a establecer un reino diferente como lo encontramos en el Sermón del Monte. Y ese es el mensaje. Ustedes, discípulos, 12 que han sido convocados a proclamar el Evangelio. Pero ahora esos discípulos no solamente son 12, hay muchos en este auditorio que son discípulos de Cristo y que han recibido el mensaje porque han recibido a Jesucristo, y han recibido a Jesucristo porque han recibido a Dios. Y porque tú tienes ese mensaje, tú tienes que proclamarlo. Tú tienes que proclamarlo. Ahora, déjame llevarte por unos minutos a ver el pasaje del versículo 41 y 42 y veamos una razón del por qué hacerlo y una forma de cómo hacerlo. Y el primer encabezado, primer punto que quisiera que tú y yo viéramos en estos minutos es: proclama el mensaje porque ya has recibido su justicia. Proclama el mensaje porque ya has recibido su justicia. Mire el verso 41. Vayamos al pasaje. El que recibe ¿a quién? A un profeta. Por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora, este pasaje es contrastante y toma un relieve diferente cuando ustedes y yo lo leemos desde el contexto del capítulo 10. Porque veamos rápidamente el contexto del capítulo 10. ¿Recordarán ustedes lo que vimos en los versículos 30, 31, 32 y 33? Y quizá llame a su atención al verso 31 al 33. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera que confiese pues que me, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando tú y yo leímos este pasaje, nos sentimos en verdad estremecidos porque decimos: qué increíble escena en aquel momento cuando Jesucristo llame a sus discípulos y nosotros, o personas que están allí sin la justificación que Dios puede dar, lleguen creyendo que son justos porque hicieron ciertas cosas y digan: yo también. Recordarán ustedes el pasaje del capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les declaré: nunca os conocí. No los voy a declarar como míos en ese momento del juicio. No importa lo que hayan hecho. Si no han recibido la justicia, si no me han declarado y no han aceptado el mensaje, yo no los declararé como míos. Por lo tanto, leer el verso 41 toma un relieve más elevado cuando lo contrastas con el verso 32. El que no confiese delante de los hombres a Jesucristo como el Rey, como el ungido, como el Mesías, yo no le confesaré. Y ahora, vean el versículo 40. Porque el que les recibe a ustedes, recibe el mensaje de ustedes, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cuando ustedes reciban ese mensaje, entonces, ¿está recibiendo a qué? Versículo 41. Está recibiendo a un profeta y a un justo. Déjenme llevarles por un pensamiento. Ofreceros hospitalidad al mensajero es demostrar la creencia a su mensaje.
no solamente es recibir como un contexto de pasarlo y que se siente, porque me parece que eso la gran mayoría de nosotros podemos hacerlo. Pero no se trata de hacerle sentir bien, sino de recibir su mensaje. Tratar con amabilidad y generosidad a los mensajeros de Cristo es tan importante porque no ves al mensajero, ves al mensaje que trae el mensajero. Y si tú no puedes entender eso, es porque quizá no estás viendo qué es el mensaje y por eso el mensaje no es relevante para ti. Pero el mensaje que está trayendo ese mensajero es el mensaje de el que le envió. Y ese que le envió es Cristo. ¿Y quién envió a Cristo? El Dios Padre. Por lo tanto, si tú aceptas el mensaje, no estás aceptando el mensaje de un hombre, estás aceptando el mensaje del Dios eterno. Del Dios eterno. Y ahora, versículo 41, el que recibe a un profeta. Y noten que hay dos descripciones de los mensajeros. El primero es un profeta. Y el segundo, versículo 41, justo. Profeta y justo. Dijimos hace un momento que Jesucristo es presentado por Mateo como el verdadero profeta. Los judíos tenían en mente que Jesucristo sí era un verdadero hombre y para muchos era un gran maestro. Pero precisamente Mateo pone a Jesucristo como el profeta verdadero, como el superior a Moisés. Por lo tanto, nosotros cuando vemos este pasaje tenemos que pensar que Jesucristo lo que tenía en mente es, yo soy el profeta. Y si reciben al profeta, ¿qué dice? Recompensa de profeta tendrán. Pero no solamente al verdadero profeta. Si reciben ¿a quién? Al justo. ¿Y quién es el justo? Cristo es el justo. Él es el verdadero profeta, Él es el verdadero justo. Y aquel que lleva ese mensaje no va en sus propias cualificaciones, sino que lleva recompensa de justo, va en la etiqueta de justo, de profeta. Eso lleva a pensar que cuando tú ves a alguien proclamando el mensaje y tú mismo proclamas el mensaje, no vas con una investidura propia, sino una investidura que alguien te dio de profeta y de justo. De profeta y de justo. Los enviados tienen la responsabilidad de anunciar este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es el Hijo del Dios viviente. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros y vino a este mundo para establecer su reino. Este reino está compuesto de hombres pobres de espíritu que mendigan la justicia. Solamente son aquellos que son pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed, que pueden ser parte de este reino. Pero también dice Jesús que no solamente serán representantes, sino como justos. Y como dije hace un momento, ¿quién era el justo? Pues Cristo es el justo. Pero vean la segunda parte del verso 41. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, ¿qué? Recompensa de justo recibirá. Quisiera que pensara usted, ¿a qué recompensa se refiere? ¿A qué recompensa? La misma palabra nos dice, ¿recompensa de qué? De justo recibirá. Es decir, ahora tendrá un nuevo sello, la recompensa de ser justificado gratuitamente por gracia. El que recibe al justo no se avergüenza el justo de llamarle justo a él.
porque no me avergüenzo de aquel que se declara y me declara como el justo, como el verdadero justo. Note el verso 31 y 32. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, que me confiese como ¿qué? Como justo, como el verdadero Mesías, como el Rey encarnado, a cualquiera que me confiese, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo le confesará? Como justo. El justo declara a los pecadores como justos. Y esa es la recompensa. Así que el Evangelio, mi querido hermano, no es un plan de 4 pasos para ser salvos. El Evangelio es reconocer el señorío de Cristo y reconocer que por su justicia tú y yo podemos ser llamados justos. Aún a sabiendas de que tal compromiso puede resultar en menosprecio, en persecución de nuestros propios familiares y de nuestra propia casa. Pero al descubrir su justicia, no importa cuán horrible parezca el panorama, hay una justicia eterna que me ha sido imputada porque Cristo es el justo. Por lo tanto, yo tengo que proclamar el mensaje porque he recibido su justicia. Hermano, tú y yo tenemos que proclamar el mensaje porque hemos recibido su justicia. Y porque has recibido su justicia, proclama su justicia perfecta y gratuita. Tú has recibido justicia. Todos aquellos que han reconocido el señorío de Cristo, han recibido justicia gratuita y perfecta. Pero sabes, no ha sido solamente para que tú te sientas satisfecho con esa justicia, sino para que proclames esa justicia. Déjenme ilustrarlo por un momento. Imagina que hoy al salir de este auditorio, hay unos agentes de la más alta esfera política y económica del mundo entero aquí, en las puertas del auditorio. Y nos piden que atendamos un mensaje que ellos tienen que darnos, porque es muy importante para nosotros. Así que decidimos quedarnos por unos momentos y nos dan una noticia. Ellos han escogido a esta congregación o a este grupo de personas para recibir una vacuna contra el COVID, que ha sido aprobada por el coronavirus, que ha sido aprobada por la más alta esfera de la ciencia de la salud. Pero nosotros tenemos que vacunarnos hoy. Y solamente tenemos el día de hoy para hacerlo. Y después de una larga charla en el que nos informan claramente, detalladamente, todas nuestras dudas, decidimos vacunarnos. Y ellos nos dan la oportunidad de hacer las llamadas necesarias para que todas las personas que podamos traer el día de hoy, solamente hoy, a vacunar, vengan. Inmediatamente tú tomas el teléfono y comienzas a hacer las llamadas y con urgencia y desesperación les dices, vengan, vengan, hay una vacuna, en verdad, es real, vengan. Y las respuestas de algunos será, estás loco. Es una tontería lo que estás haciendo. La vacuna no existe. Y te harán sentir como la persona más ridícula. Y sabes, por tu mente pasará una infinidad de pensamientos que te harán dudar de la decisión. Y dirás, ¿y si no es cierto? Pero sabes, hay una realidad que tú no ves.
Dentro de ti hay un sistema inmunológico que está funcionando y que está produciendo todos los anticuerpos necesarios para que tu cuerpo en el momento específico sea librado de esa enfermedad. Y esto es una ilustración que no ilustra a cabalidad lo que quiero ilustrar. Pero ahora tú, por la gracia de Dios, Él te ha declarado como justo. Él te ha dado su justicia. Él te ha llamado justo. Él te ha declarado ante el tribunal superior como justo. Y no hay nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie que pueda llamarte de otra manera. Porque Él te ha dicho, tú eres justo. La única forma que alguien puede referirse a ti de principados y potestades es como el justo, porque has recibido la justicia de Dios en ti. No por ti. No porque tú obres bien y porque seas perfecto, porque has recibido la recompensa del justo, porque recibiste al justo. El justo vive en ti. Aun cuando no lo veas, en tu interior corre un nuevo sistema inmunológico que producirá en ti nuevos anhelos, nuevos sueños. Eso es lo que ha producido la justicia de Cristo en ti. Ha despertado un nuevo ser, aunque tú no lo veas. Y aunque tú dudes y dices, pero mira mi pasado, mira lo terrorífico de mis actitudes de antaño. Nadie me podría perdonar, yo mismo no me puedo perdonar, pero tú te estás poniendo en un nivel superior al tribunal de Cristo, donde Él ya te declaró como justo. Tú eres justo porque Él te ha dado su justicia. Pero no solamente es para ti. Qué triste sería en esa ilustración que tú te quedes aquí recibiendo la vacuna y no hagas las llamadas necesarias para rescatar a aquellos que están a punto de perderse. No importa que te digan, háblales. Diles que hay justicia para ellos. Diles que hay oportunidad de recibir una justicia eterna. Y quizá para ti este punto dices proclamar el mensaje. Y déjame aplicarlo. Porque posiblemente tú digas, ¿no sería eso una función más de una persona o de una élite religiosa? ¿No sería esa la función de un pastor o de los pastores o de los ancianos de la iglesia? Y la respuesta es no. No. Todos los que hemos recibido la justicia debemos proclamar la justicia. Claramente hay personas que han entregado su vida para que tú y yo hoy tengamos libertad de proclamar el evangelio. Pero eso no te exime de la responsabilidad de predicar y proclamar el evangelio. Hermano, déjame hacerte una pregunta a manera de aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu compañero de trabajo en tu hora de comida para compartirle de la justicia que Cristo le puede dar? Hermana, ¿has pasado tiempo con alguno de tus hijos para mostrarle lo glorioso de la justicia que Dios te ha dado a ti y le puedes dar a Él y le puede dar a Él? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tiempo, no de regañarlo, sino de sentarlo a tus pies o ponerlo frente a tu rostro y decirle, hijo, quiero decirte que hay una justicia que puede otorgarse a ti, que te puede librar de la culpa del pecado, de la esclavitud del pecado? Joven, ¿has invitado a alguno de tus compañeros a tus reuniones de jóvenes donde
¿Sabes que habrá proclamación del Evangelio? Hermanos, todos tenemos personas que podemos compartirles el Evangelio. Todos. Nadie en este recinto puede decir, yo no puedo proclamar el Evangelio. Todos tenemos personas a quien tenemos la oportunidad de proclamarle el Evangelio. Todos podemos compartir que Cristo es nuestra justicia. Sí, quizá te tacharán de loco o de fanático, pero recuerda que eso no cambia tu realidad de justo, porque has recibido al único que es justo. Justo. Por lo tanto, proclama el mensaje porque has recibido su justicia. Pero también, vayamos al verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Déjeme hacer un repaso. Porque Cristo nos trajo su mensaje eterno, tú debes proclamarlo. Proclama el mensaje porque ya has recibido su justicia. Esa es una razón. Pero ahora veamos una forma. Promueve la proclamación sirviendo a los que proclaman. Promueve la proclamación sirviendo a los que proclaman. Este es el énfasis que Jesús quiere dar a este últimas palabras de sus instrucciones. Dios escoge a personas frágiles y débiles. Recordarán la analogía que el Señor Jesucristo hizo en el versículo 16, cuando dijo y comparó a esos discípulos a ciertos animalitos. Versículo 16, he aquí yo os envío como a quienes. ¿A quién? Como ovejas. Como ovejas. Esos discípulos que van y proclaman, esos que van y predican la palabra, no tienen valor intrínsecamente. Por lo tanto, la ayuda que le dan no será por el valor que ellos puedan tener o por la recompensa que ellos puedan dar. Pero la idea del Señor Jesucristo es la más trivial ayuda ofrecida al más insignificante de sus seguidores recibirá un galardón. La más trivial de las ayudas ofrecidas al más insignificante de sus seguidores recibirá un galardón. Por eso, nosotros tenemos que recordar que Cristo trajo su mensaje para proclamarlo y tú tienes que proclamarlo, pero también tú y yo tenemos que sostener y promover la proclamación sirviendo a aquellos que proclaman ese mensaje. Y es de llamar la atención porque Cristo usa una expresión que ustedes encuentran en el verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos, ¿qué? Pequeñitos. Estos no son grandes hombres. Recordarán cuando vimos el pasaje de capítulo 10, versículo de 1 al 4, cuando vimos la descripción de esos hombres que Dios llamó. Eran pescadores, eran del vulgo, no tenían preparación, no había una elocuencia en ellos, no era de la élite social ni religiosa, sino que eran lo más pequeño, lo más bajo. Son insignificantes en su fama, son insignificantes en su fortuna. Pero la forma en que Cristo se dirige a ellos es pequeñitos. Y lo hace de una forma tierna y cariñosa.
Él trata a sus discípulos como si fueran sus hijos, porque son sus hijitos, son sus pequeñitos. Cualquiera que da algo a este pequeñito, a mi hijo, es insignificante, es débil, es frágil, no puede valerse por sí mismo. Y cualquiera que le ayude a él, me está ayudando a mí. Cuando vemos el pasaje y lo observamos, nos daremos cuenta que Dios ha decidido escoger a lo pequeñito, a lo frágil. Y Pablo lo dice así en 2 de Corintios capítulo 7. Y podemos ir, perdón, sí, por favor, 2 de Corintios capítulo 7. Vayamos a nuestras Biblias, a la Reina Valera, y después lo leeremos en la versión que van a aparecer en las pantallas. 2 de Corintios capítulo 7. ¿Lo tienen? ¿Están en las pantallas? Sí. Podemos leerlo desde las pantallas, por favor. No es 2 de Corintios 7, creo que es 1 de Corintios. No. Voy a citarlo desde la pantalla. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. ¿En dónde está el tesoro? ¿Sobre quién se ha depositado ese tesoro? Sobre vasos de barro frágiles. No vales y no vale el que proclama porque él tenga un valor en sí mismo, sino porque tiene un mensaje que vale oro. Es un tesoro. Aún el más pequeño de los discípulos lleva el sello auténtico de la comisión divina. No importa que no tenga apariencia de grandeza, eso no es lo que vale. Lo que vale es el mensaje que proclama. El Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo capítulo 10 y noten que el Señor Jesucristo usa una expresión, no solamente al referirse a ellos como pequeñitos, y cualquiera que da a uno de estos pequeñitos, ¿qué? Un vaso de agua fría. Un vaso de agua fría. ¿Acaso puede haber un favor más pequeño que dar un vaso de agua fría? No, ni siquiera es una bebida. Un vaso de agua fría. Sin embargo, aún con tan insignificante y sencilla ayuda que un hombre pueda darle a aquel que proclame el Evangelio, es tomado en cuenta por Cristo. Y el Señor Jesucristo
en el capítulo 25, vayamos a Mateo capítulo 25, versículos 33 al 40. Mateo capítulo 25 del 33 al 40. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Miren la importancia. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué hicieron las ovejas? Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 35, podemos leerlo juntos. Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más que a mí me lo hiciste. No, la salvación no es por obras. La salvación no es por obras ni por ayudar. Pero la identidad nueva de ser justo, porque ya has recibido una recompensa de justo, apoyas el mensaje que se proclama de justicia gratuita. Hermanos, si has recibido la justicia de Dios por medio de la obra de Cristo, debes servir a los que proclaman ese mensaje. Debes hacerlo. Debes apoyar. No hay neutralidad posible. No hay neutralidad posible. O recibimos a los mensajeros y abrazamos su mensaje, o repudiamos el mensaje. O les apoyamos o no les apoyamos. Pero si se dieron cuenta, en el capítulo 25 de Mateo dice: diré a mis ovejas, pásenle a la derecha, y a las cabritas a la izquierda. ¿Y cuál es la diferencia? Tú recibiste y apoyaste. Tú no lo hiciste. O eres o no lo eres. ¿Qué pasaría si usted va por la calle y mientras camina le llega una alerta que mi hijo menor, Julio Israel, se ha perdido? Y llevamos horas buscándolo. Y mientras usted avanza, ve a lo lejos un bulto morenito allí. Y ve que está llorando, lastimado. Y corre inmediatamente. Y lo lleva al Oxxo y le compra algo y le dice: hijo, ya viene papá. Ve su fragilidad y busca darle lo necesario para mantenerlo con bien. Y trata de cubrir su necesidad con cariño y lo abraza, lo consuela, lo fortalece. Le dice: no te preocupes, pronto llegará papá. Pero mientras llega, aquí estaré contigo y te estaré sosteniendo y te estaré abrazando porque eres frágil, eres débil. Déjame decirte que cuando yo lo vea, estaré tan agradecido por cuidar a mi hijo. Sentiré que tú lo hiciste por amor a él, pero me lo hiciste a mí, porque es mi hijo, lleva mi sangre. Y sabes, te recompensaré. Te recompensaré.
de la forma más generosa, porque cuando mi hijo en el momento de mayor vulnerabilidad, tuviste a bien sostenerlo. ¿Sabes? Ese es un pequeño destello de la gracia dada, que nos permite considerar que cuando nosotros servimos a los enviados por Cristo, no lo hacemos a ellos. No. En última instancia no lo hacemos a ellos. Lo estamos haciendo para el Señor de ellos. Lo estamos haciendo al Padre de ellos. Aquel que Él escogió. Porque no olviden, versículo 40, si les reciben a ustedes, me reciben a mí, y si me reciben a mí, reciben al que me envió. Así que esto no se trata de ustedes, se trata del que me envió. Y si hay alguien que les da un vaso de agua fría, no se los está dando a ustedes, se los está dando al que lo envió, los envió. Pero las consecuencias finales de rechazar y de no apoyar son tajantes, estremecedoras. Versículo 33, volviendo al versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y quizá tú digas, pero ¿cuándo lo negué? Yo nunca negaría a Cristo. Bueno, si tú no recibes el mensaje, niegas al que envió ese mensaje. Jesús no ha querido engañar a sus discípulos en esta recta final de sus instrucciones. Si le siguen, tendrán que pagar un precio muy elevado. Pueden terminar en el patíbulo, pueden terminar en ese lugar donde la muerte llega. Pero el precio de no seguirle es aún más terrible: la pérdida de nuestro galardón eterno. Por lo tanto, no es opción para el creyente negar el mensaje ni negar al mensajero. El Padre termina entonces su mensaje a estos 12 discípulos y les dice estas palabras, versículo 42: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Hermano, quiero aplicar esto. Dios ha levantado entre nosotros hermanos con una vocación de servir, como heraldos de la verdad. Sí, Dios ha levantado entre nosotros a más de un hombre en este lugar para ser heraldos de la verdad. Y es nuestra responsabilidad servir a esos hombres, para que se preparen y se dediquen a la proclamación de ese glorioso evangelio. Es necesario que nosotros hagamos algo por ellos. Porque si realmente hacemos algo por ellos, estamos haciendo algo a favor del eterno Dios, porque ya tenemos nosotros un entendimiento que hacer algo por el mensajero y por el mensaje es hacer algo por el Dios eterno. Y sabes, tú y yo ya tenemos una recompensa. No esperes una recompensa, tú ya tienes una recompensa. Si eres justo y si has recibido el mensaje del justo, ahora tienes ya una recompensa, eres justo por gracia de Dios. Pero no para que te sientas justo, sino para que anuncies las virtudes, proclamándolas tú y apoyando a aquellos que proclaman el evangelio. Hermano, ¿estás apoyando con tu ofrenda misionera?
a los misioneros a quienes debes servir monetariamente. En los sobres ustedes ven que allí viene una parte que dice ofrenda misionera. ¿Estás orando por los líderes que Dios has levantado entre nosotros, que han pasado detrás de este púlpito y proclaman la verdad? Pero no solamente por esos líderes que están detrás de este púlpito, de esos líderes que tú tienes semana tras semana compartiéndote la palabra en un grupo pequeño que se llama Revivo, donde están allí preparándose para predicarte la palabra. ¿Le has dado un vaso de agua fría? Entre comillas, un vaso de agua fría. Y no estoy siendo literal. A tu líder de Revivo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le llamaste para decirle, hermano, gracias por estar allí, semana tras semana, llamada tras llamada, para animar nuestros corazones? Gracias. Cuando nos comemos algo, ¿qué te falta? Sabes, muy probablemente te va a decir, nada, hermano, todo está bien. Pero tú puedes observar. Alienta el corazón de aquellos que proclaman el Evangelio. Porque Cristo nos trajo su mensaje eterno. Tú debes proclamarlo. Porque has recibido su justicia. Y promoviendo la proclamación, sirviendo a los que proclaman. No permitas que el afán de esta vida sea más importante que el mensaje que Dios te ha dado a ti para proclamar. Invierte todo lo que sea posible para la proclamación del Evangelio.